Uno de los maestros más importantes de la Universidad MIT, el profesor Gerald Lambeau, había dejado en la pizarra de un pasillo de la Universidad de MIT un problema matemático de nivel posgrado, súper complicado de resolver. El doctor lo puso ahí para ver si alguno de sus estudiantes lo podría resolver durante todo el semestre. Adivinen qué, el conserje, Will, pasó por ahí, vio el problema y lo resolvió de volada sin ningún problema. Al otro día que apareció el problema resuelto, todos en el MIT se preguntaban quién lo resolvió, y al darse cuenta que al parecer no había sido nadie del salón, lo que hizo el maestro fue poner otro problema mucho más difícil en la pizarra, uno que le había tomado 2 años resolver a él con varios otros maestros. Al otro día, mientras Will pasaba por la pizarra y estaba resolviendo el problema, el profesor lo ve y piensa que Will está vandalizando la pizarra y le llama la atención. De repente voltea a ver el pizarrón y se da cuenta que Will había resuelto el problema matemático. Increíble, no lo podía creer. Will, interpretado por Matt Damon, tiene una inteligencia a nivel genio, un talento para memorizar datos y una habilidad intuitiva para resolver teoremas matemáticos complejos, pero trabaja como conserje del MIT. ¿Cómo es posible? Además, él vive en un apartamento apenas amueblado en un barrio bastante pobre al sur de Boston. Como un niño adoptado maltratado, subconscientemente se culpa a sí mismo por su infancia infeliz y convierte este odio hacia sí mismo en una forma de autosabotaje, tanto en la vida profesional como en su vida emocional. Por lo tanto, es incapaz de dos cosas: no puede mantener un trabajo estable y tampoco puede tener una relación romántica duradera. ¿Cuántas experiencias no vivimos en la infancia que nos dejan marcados y nos hacen autocastigarnos el resto de nuestras vidas? Al tiempo que pasaba esto, Will estaba peleándose con un buleador que se encontró en el parque que lo molestaba cuando era joven, y por esa pelea lo habían detenido y estaba en la cárcel. El profesor Lambeau estaba buscando a Will hasta que dio con él en la cárcel. El profesor le planteó a Will dos opciones. La primera era la más fácil, quedarse en la cárcel, y la segunda era una que involucraba salir de la cárcel, pero tener que ir con un psicólogo regularmente una vez a la semana y también tomar clases de matemáticas con él y trabajar juntos en resolver problemas matemáticos. Obviamente Will eligió lo segundo, que era pues no quedarse en la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, siempre tuvo la idea de que él no necesitaba ninguna terapia, ¿no? Después de 5 psicólogos que fracasaron en conectar con Will por pura desesperación, Lambeau finalmente buscó al psicólogo estrella, Sean Maguire, que es interpretado por Robin Williams, un viejo amigo distanciado y compañero de clase en el MIT que creció en el mismo barrio que Will. Esto pensó que podría unirlo con Will y podría hacer que la terapia fluyera un poco más rápido. En un momento, Will analiza una pintura de acuarela que el mismo Sean había hecho y concluye que refleja los sentimientos reprimidos y la culpa de Sean por la muerte prematura de su esposa. Obviamente, Sean se ofende y se vuelve hostil y agarra a Will por el cuello, amenazando con arruinar sus posibilidades de reforma. Will termina la cita y se va. Lambeau entra creyendo que Will había arruinado sus posibilidades con un terapeuta más. Sin embargo, Sean ve a Will como un gran desafío y le dice a Lambeau que lo traiga de vuelta la próxima semana. En una sesión posterior, Will se siente particularmente conmovido cuando Sean le cuenta cómo renunció a una entrada para ver la Serie Mundial de 1975 de los Red Sox, perdiéndose el famosísimo e histórico home run de Carlton Butch Fisk en el juego 6. Y esto lo hizo porque quería conocer y pasar un ratito o un tiempo con una desconocida que había conocido en un bar, quien más tarde se convertiría en su esposa fallecida. Will se anima a intentar establecer una relación con Skylar, interpretada por Minnie Driver, una joven que conoció en un bar cerca de la Universidad de Harvard. Mientras tanto, Lambeau presiona a Will para que sobresalga tanto que Will eventualmente se niega a ir a las entrevistas de trabajo que Lambeau organizó para él para puestos que podrían ser desafiantes, incluso para sus inmensos talentos. Skylar le pide a Will que se mude a California con ella, donde comenzará la escuela de medicina en la Universidad de Stanford. Will entra en pánico, obviamente, después de todos los traumas que tiene de su infancia. Skylar entonces expresa su apoyo sobre su pasado, lo cual es recibido como condescendiente y desencadena que Will haga un berrinche en el que Will tiene que salir de la residencia estudiantil mientras aún está casi desnudo. Sean señala que Will es tan hábil anticipando un fracaso futuro en sus relaciones románticas que permite que se desvanezcan o deliberadamente se retira para evitar el riesgo de dolor emocional futuro. Esto es el clásico escudo de protección que muchos tenemos o que hemos tenido, en donde simplemente cuando empiezas a encariñarte o enamorarte pones un escudo y tratas de alejarte de nuevo. ¿No les ha pasado? Es muy común. Después vemos cómo Will platica con su mejor amigo Chucky, que es interpretado por el famosísimo Ben Affleck. Will le dice que quiere ser un obrero por el resto de su vida. Chucky se sincera brutalmente con Will y le dice que es como un insulto que Will desperdicie su potencial como obrero y que su deseo recurrente es tocar la puerta de Will por la mañana cuando lo va a recoger cada día para trabajar
trabajar y encontrar que Will simplemente ya no esté ahí, que se haya ido sin haberle dicho adiós. Esta situación me recuerda mucho a una frase que dice que nos volvemos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos en nuestras vidas. Este amigo Chucky definitivamente influyó mucho en que Will tomara mejores decisiones a partir de ahora. Will va a otra sesión de terapia donde él y Sean comparten que ambos fueron víctimas de abuso infantil. Al principio, Will está a la defensiva y resentido por las reprimidas afirmaciones de Sean de decirle: no es tu culpa, Will, no es tu culpa, Will, no es tu culpa. Él se lo repite varias veces hasta que de repente, eventualmente, Will se derrumba en un reconocimiento lloroso. Lo abraza y hay una escena muy emotiva donde finalmente, después de mucha autorreflexión, Will decide dejar de ser una víctima de sus propios demonios internos y de su infancia dolorosa y tomar el control de una vez por todas de su vida. Los amigos de Will otra vez son importantes en esta escena, en donde le regalan entre todos una camioneta Chevron reconstruida cuando Will cumple 21 años. Will, en esta camioneta, decide ir a California y reunirse con Skylar, dejando de lado sus lucrativas ofertas de trabajo corporativas y gubernamentales. Will deja una breve nota para Sean explicando lo que está haciendo, usando una de las propias frases de Sean: tenía que ir a ver a una chica, haciendo referencia a cuando Sean se perdió el home run y el partido de béisbol por la que sería su esposa por muchos años. Sean también se va a viajar por el mundo, aunque no sin antes reconciliarse con Lambeau. La película termina mientras Chucky descubre conmovedoramente que Will se ha ido a una vida mejor. Luego se muestra a Will iniciando su afirmativa vida hacia California para un nuevo comienzo con Skylar y un salto hacia el futuro impredecible. Tendríamos nosotros que hacer una autorreflexión de qué tanto potencial y qué talentos tenemos y tratar de descubrirlos y no negarlos y no tener miedo a reconocerlos y tratar de que estos nos sirvan para empujarnos a tener la mejor vida que podamos tener y llegar a ser el mejor ser humano que podamos. Con eso es con lo que yo me quedo de esta película. Gracias.